Gracias y paz, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, que día tras día nos permite llegar hasta sus hogares con la enseñanza bíblica, conforme a la sana doctrina. Continuando el tema del día de ayer, y analizando la vida de Pablo y sus inicios como creyente, hoy nos corresponde el comienzo de la predicación de Pablo, su vida y testimonio de un creyente. Yo les invito a que juntos pongamos en manos del Señor este tema. Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana te damos gracias por un día más de vida. Gracias por ese enorme privilegio que significa servirte a ti, por seguirnos usando como instrumento, aún en medio de todas nuestras pruebas. Tú tienes una enseñanza que darnos, Padre. Señor, ante ti nos depositamos sabiendo que tú haces las cosas perfectas, para honra y gloria tuya, mi Dios. En este día te suplicamos de tu gracia y tu misericordia por cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú ayudándonos a comprender de mejor forma tu palabra, mi Dios. Que seas tú permitiéndonos poner por obra estas enseñanzas. Gracias por lo que vamos a recibir, te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando en esta semana, el comienzo de la predicación de Pablo, la vida y el testimonio del creyente. Hoy nos corresponde, mis hermanos, entender qué es lo que hacía Pablo y cómo lo hacía sobre todas las cosas. El texto guía que nos ayuda es el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 22 al 22, y dice así la palabra de Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Un cambio radical en la vida de Pablo, un cambio sin precedente. A través de este estudio miraremos cómo Pablo se cuidaba físicamente, se juntaba y se asociaba, e identificaba con otros discípulos y siervos del Señor. Esa vehemencia para predicar inmediatamente el Evangelio fue un testimonio real y verdadero para la misma comunidad. Y lo más importante, fue fiel y constante, siguiendo adelante con Cristo. Como vimos ayer, mis queridos hermanos, el encuentro de Ananías con Saulo, pudimos aprender que Dios estaba haciendo una gran obra en la vida de Saulo. De ser un perseguidor del Evangelio, lo llamó a ser un predicador del Evangelio. También aprendimos que Dios dio testimonio a la iglesia de la obra que estaba haciendo en Saulo. Y esto debe guiarnos a esperar de Dios que Él haga una obra extraordinaria en la vida de las personas de nuestra sociedad, como en la vida de nuestros hijos, familiares, amigos y en nosotros mismos. Sin embargo, hay una gran verdad muy importante que no debemos pasar por alto, que Dios cumplirá por medio de Saulo el propósito que de antemano había dicho a Abraham, salvar a los gentiles. El día de hoy veremos esa transformación, cómo empezó a manifestarse en la vida de Saulo, como lo vimos a través de los versículos base de lectura. Podremos escudriñar, entender el texto, y es ahí cuando la vida de Saulo, el recién convertido, es un verdadero ejemplo vivo para todos nosotros. Nos da una imagen de lo que debería ser la vida y testimonio de un creyente.
de cómo debería ser inculcado ese creyente a obrar inmediatamente. Y lastimosamente nosotros en las mismas iglesias coartamos esa pasión, esa vehemencia, cuando incluso si no sigue un cronograma, a veces hasta de un año para bautizarle, no lo permitimos servir dentro de la iglesia. Acabemos que el Señor, ni bien hubo aceptado a Cristo, le permitió que compartiese de su palabra. Le permitió que sus predicaciones fueran eficaces y efectivas porque había pasión en su corazón. ¿Cómo dista la iglesia primitiva de la iglesia actual? Vemos el ejemplo del etíope, que luego de ser instruido en la palabra de Dios, pidió ser bautizado e inmediatamente se lo hizo. Y muchos dirán, es que eran otros tiempos. El amor por la palabra sigue siendo el mismo, sin importar el tiempo, el espacio de la trascendencia del mismo. Algo que también, como lo dijimos, vamos a aprender es mirar cómo Saulo, se cuidó físicamente, se ocupó de su cuerpo, su mente. Él había pasado 3 días delante del Señor, recluido en su presencia. Estaba quebrantado espiritualmente, físicamente agotado y exhausto. Había sido aislado socialmente. Y todo esto había generado en él una debilidad física. Él no había comido ni tomado algo, como lo vimos en Hechos 9, versículo 9. Estaba agotado sin fuerzas. La pregunta es, ¿qué sucedió? Tomó alimento. Estaba tan débil que tuvieron que darle la comida. Sea como sea, fue fortalecido. Tanto por el alimento físico como por el alimento espiritual a través del Señor. Y eso lo estaba nutriendo y fortaleciendo activamente. Saulo, que cuidaba su físico, su cuerpo, y Dios que lo estaba nutriendo, le estaban preparando de manera que pudiera hacer lo que Dios quería que hiciese. Dios tenía una tarea, un trabajo especial para él. Su cuerpo tenía que tener las fuerzas necesarias de estar preparado para la ardua tarea. Y en Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y es ahí cuando muchos de nosotros fracasamos, cuando no cuidamos nuestro cuerpo. Damos todo lo que tenemos. Y el problema es que sucumbimos bajo esa premisa, porque no hemos escudriñado adecuadamente la Biblia. Y en 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Son lecciones sobre cómo comer bien, hacer ejercicios, dormir adecuadamente. Y es algo que no estamos haciendo en nuestra vida. Y luego nos pasa factura. A veces nos empecinamos tanto en creer que sí podemos a pesar de nuestras enfermedades, que seguimos adelante, descuidando nuestra parte física, nuestro sueño, la falta de ejercicios, no alimentarnos adecuadamente. Y yo pregunto, cuando nuestro estado de salud decaiga completamente, ¿acaso no seremos relevados por otros pastores, por otros diáconos? Porque esa es la intención, que cada uno vaya creciendo y relevando a su pastor de turno. Pablo se juntó y se asoció e identificó con otros discípulos de la iglesia primitiva.
Es ahí que necesitamos destacar lo que realmente le sucedió al apóstol, pues contiene una necesidad de que cada generación necesita mucho. Y Pablo por eso se juntó con todos los creyentes de Damasco, porque él también era un verdadero creyente. Su vieja naturaleza, el viejo hombre, el perseguidor, el asesino de los creyentes, había muerto realmente. Y ahora su nueva identidad estaba en Cristo. Se juntó con aquellos que compartían su misma naturaleza. Necesitaba la presencia de ellos, ya que él quería compartirles su amor y preocupación y sobre todo el cuidado a través de la enseñanza bíblica. Él quería compartirles sus creencias, sus principios, el estudio de la palabra en profundidad. Él quería testificar de su crecimiento en Cristo, en medio de las adversidades, procurando que cada uno sea edificado, los unos a los otros. Él quería dejar una huella de un servicio y un testimonio vivo. Es por eso que Saulo se asocia e identifica con la iglesia, para que el mundo sepa que él era un creyente verdadero. No por lo que él pregonaba, sino por su vida misma, su actitud. Ahora él era una nueva criatura en Cristo, y él quería gritarlo a los cuatro vientos. Era un seguidor del camino, porque así se llamaba a la iglesia primitiva, los del camino, a quienes Pablo se había puesto y perseguido, y a muchos matado. Ahora, ese hombre había sido transformado y convertido en verdadero discípulo del Señor. Y en Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el libro de Hebreos también nos exhorta en el capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y eso es lo que Pablo vivía. Es lo que Pablo tenía en su corazón. La predicación de Saulo en Damasco relata el resultado de una vida transformada a través de la obra de Dios. Pablo fue a Arabia y luego regresó a Damasco. Esto lo dice el mismo apóstol en Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y predicaba en las sinagogas. Así nos dice Hechos de los Apóstoles. Predicó inmediatamente, sin dudar en absoluto. Predicó a Cristo. Ya no predicaba más una religión, una tradición, una ceremonia o ritual que fue inculcado a través de los judíos. Tampoco predicaba de sí mismo, de sus experiencias, de sus visiones del Señor, su disciplina, su ayuno, su oración. No, mis hermanos. Él no quería mostrarse como el alabid. Él quería mostrar a Cristo resucitado y únicamente a Él. Él no predicaba de prosperidades. Él no predicaba de lujos. Él únicamente predicaba a un Cristo resucitado. Por eso dice en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Y en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Y él, Pablo, predicó que Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El mensaje que predicaba mostraba una gran verdad.
y estaba directamente relacionado con su experiencia de conversión. Ya que él entendió que a quien había estado persiguiendo era Cristo. Y reconoce que Dios le reveló a su Hijo en su momento. En Gálatas 1:15-16. Pero cuando todo agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Así dice el apóstol. Y dentro de la predicación, él tenía mucho celo. Fue un testimonio para la comunidad. El público y los líderes de la sinagoga estaban maravillados, asombrados, atónitos. Sus palabras impactaban por todo lo que estaban viendo en Saulo de Tarso, el perseguidor, y ahora en Pablo. Y ellos esperaban un acalorado antagonismo, asolando las casas y los sitios de reunión de aquellos que invocaban el nombre de Jesús. Ellos sabían que a él no le habían mandado arrestar, que a él lo habían mandado arrestar y encadenar no solo a los hombres, sino también a las mujeres que seguían a Jesús, y llevarlos de regreso a Jerusalén para ser traicionados y recibir la muerte. En cambio, ahora estaban presenciando a un hombre radicalmente cambiado, un hombre que se estaba asociando, identificándose con aquellos a quienes venía a destruir. Estaba predicando un evangelio flamante, proclamando a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí cobra sentido lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, mis hermanos, qué gran verdad, que todos los que le estaban oyendo decían atónitos, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Y ahora ellos quedaban sorprendidos, vieron ese cambio radical en la vida de Saulo. Vieron que él vino a darles instrucciones de cómo debían predicar la palabra de Dios, ya no de cómo capturar a los seguidores de Cristo. Cuando dejamos que sea el Señor quien transforme nuestros corazones, definitivamente Él obra milagros para nuestra vida. Él obra milagros para nuestra vida, mis hermanos. Y esto, al apóstol, lo que hacía era confundir a los judíos que moraban en Damasco. Esta sorpresa de los judíos era un indicativo, por lo cual se desató una polémica. Sin embargo, esto no frenó a Saulo, sino que él mismo se esforzaba para demostrar que realmente Cristo, que Jesús, era el Hijo de Dios. Él era un conocedor de la ley, y toda la ley habla de Cristo. Y en Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto decimos, mis hermanos, que él demostraba con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Semejante a lo que hacía Apolos, en el libro de los Hechos 18:24, donde decía, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Sí, mis hermanos. Qué gran verdad la que Pablo nos enseña, que luego de haber sido convertido, esa fidelidad y esa constancia para seguir adelante con Cristo. Primero creció espiritualmente, aumentando más y más su fortaleza espiritual. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros,
y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mientras más crecía en el Señor, más desconcertaba y confundía a los judíos. Más confundía al mundo y a aquellos que se oponían a la verdad bíblica, aquellos que se rebelaban contra el Evangelio. Y hoy en día, esa es nuestra tarea, nuestro deber, mis hermanos. Predicar el Evangelio con denuedo, a tiempo y fuera de tiempo. Para aquellos que están a nuestro alrededor, sean confundidos al ver cómo nuestra vida ha sido transformada con la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Y eso es lo que sucedió con Saulo cuando se encontró con Cristo. Es lo que sucedió, mis hermanos. Por eso él siguió predicando que Jesús es el Mesías. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de los panes y las oraciones. Y en 1 de Juan 4:15 nos dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, cuán importante es para nosotros comprender el comienzo de la predicación de Pablo, la pasión y la vehemencia, el verdadero testimonio de un creyente que ha sido recién tocado. A vosotros, amados pastores, a vosotros, hermanos diáconos, no acallen esos corazones que laten y arden por la pasión de la palabra de Dios. No acallen esos corazones que quieren demostrar que Cristo transformó su vida, así como Pablo lo hacía. No seamos piedra de tropiezo frenando y poniendo trabas para aquellos varones, para aquellas mujeres que han venido a los pies de Cristo y que hoy a través de su vida mismo quieren compartir el Evangelio para salvación y vida eterna. Que quieren mostrar, al igual que Pablo, que Cristo es el Hijo de Dios. Que el Verbo que se hizo carne es Cristo. Que el Mesías del Redentor es Cristo. Dejemos que esa constancia que anida en sus corazones inflame la pasión y el celo por la palabra. Y que sean un buen testimonio en medio de su comunidad, en medio de su familia, en medio de su trabajo, en medio del quehacer diario, para que cobre sentido el verso bíblico. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Esta debe ser la tónica, la premisa de nuestra vida. Para que el Señor siga obrando en nosotros. Y para que el Señor siga bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, Iglesia de Dios, séptimo día, Ecuador. Paz a vosotros, carísimos hermanos.